Hola, buenas tardes a los amigos del canal. Es fin de semana, así que este va a ser un video cortito, así puedan disfrutarlo y descansar. Y, y eventualmente verlo la semana próxima, el lunes, cuando sea que tengan ganas. Eh, Se refiere a la serie de videos que llamé Pensemos en nuestro proyecto, con la idea de plantearles problemas reales que me ocurrieron en algún momento de la vida como ingeniero en estructuras, cómo lo enfocamos y cómo intentamos resolverlo. Y eventualmente si terminó con éxito el tema o no. Bueno, eso básicamente va a ser el contenido del video, que está relacionado con las fundaciones y con el suelo de fundación. No voy a hablar de geotecnia porque no es de mi competencia. Y al final, solo una reflexión muy cortita sobre el canal. El tema es así, teníamos en su momento, en la oficina de proyectos, el proyecto de un edificio liviano de oficinas con una platea de hormigón armado, una losa de entrepiso maciza de hormigón armado y una cubierta liviana metálica. Se encomienda el proyecto y el cálculo a un estudio de ingeniería y él mismo adjunta el estudio de suelos y nos presenta la memoria de cálculo. En principio era una resolución estructural muy simple. Se propone como fundación una platea flexible y se sugiere o se indica que debe hacerse un recambio de 40 centímetros del suelo natural reemplazado por un relleno seleccionado debidamente compactado, antes de colocar el hormigón de limpieza y luego ejecutar la platea. La platea se va a fundar justamente sobre ese relleno. Las tensiones que nos transmite la memoria sobre el suelo son reducidas naturalmente porque la construcción era liviana. La platea no tenía una forma rectangular, sino tenía una forma tipo L. ¿Qué problema puede existir frente a esta situación? Estamos en la oficina de proyectos. El proyecto no es una gran obra de ingeniería, bastante sencillo. Igualmente, teníamos la costumbre de revisar la documentación que nos llegaba con un espíritu constructivo, es decir, que ya vamos a hablar luego de eso. Entonces un miembro del equipo revisor, digo, así parece que tuviéramos un equipo espectacular, en realidad era una ingeniera recién recibida que había hecho prácticas en el laboratorio de mecánica de suelos y quien les habla, que tenía un poquito más de experiencia que ella, bueno, tenía unos 10 años más de experiencia de ingeniero. Entonces, nosotros formábamos parte del equipo revisor de ese y de todos los proyectos que llegaban. Pero esta colega me indica que visualizaba del estudio de suelos que era bastante limitado en su contenido de información, que existía probablemente un manto involucrado en el bulbo de presiones de la platea susceptible de sufrir consolidación a mediano y largo plazo. Bueno, esto motivó que pusiéramos los ojos sobre esa situación y pensáramos un poquito qué podíamos hacer al respecto. Con respecto a los modelos usuales de plateas sobre suelos, se suele reemplazar al suelo como resortes equivalentes con el modelo de Winkler, y eso funciona perfectamente bien para suelos no susceptibles de consolidación, ¿sí? Para suelos que tengan estas características, este modelo no es viable, por lo menos en su versión básica, ni original ni de modelo resortes acoplados que veremos luego cuando veamos plateas. En ninguna de las dos alternativas es un modelo viable. Ante esta situación decidimos realizar un ensayo ampliatorio de suelos, un ensayo que se denomina de consolidación. Siempre respeté mucho las especialidades, entonces consultamos a un especialista en geotecnia, le presentamos el estudio de suelos, le presentamos la consulta que teníamos y estuvo de acuerdo en que era necesario hacer ese ensayo de consolidación y estableció el protocolo del ensayo. O sea, no solo del ensayo, sino
eventualmente, si el resultado era positivo, cuál era la solución a proponer para resolver el problema. Bueno, el resultado confirmó la hipótesis de partida. Si llegáramos a ejecutar la platea como indica el proyecto, se van a generar descensos diferenciales absolutamente erráticos, superiores entre 15 y 18 centímetros y hasta aún mayores, para esas bajas presiones. La platea diseñada jamás podría tolerar estas deformaciones, no es rígida, es flexible y aparte deformaciones erráticas. La superestructura, menos. Las instalaciones tampoco. Es decir, frente a esta situación, no podíamos llevar adelante el proyecto tal cual lo había presentado la empresa consultora. Teníamos por otro lado financiamiento conseguido para la obra y un plazo para hacerla. Entonces, el camino a seguir, ¿cuál fue? Consultamos a un especialista en geotecnia nuevamente sobre cómo resolver el tema en forma práctica. Nos sugirió el siguiente proceso: hacer un relleno de precarga con un peso levemente superior a la componente D más L de la estructura a construir, colocar puntos fijos referenciados en diferentes zonas de ese relleno e ir tomando medidas, primero cada 2 o 3 días y luego cada 5 días o una semana, hasta lograr, registrando los valores hasta que se estabilice esa curva de consolidación a lo largo del tiempo, un tiempo suficientemente adecuado. Entonces el volumen de relleno tenía que ser bien adecuado, determinada la densidad del material a colocar para definir la altura. ¿Y luego qué? Es la pregunta. Cuando se lograra eso, potencialmente, se va a retirar la precarga y entonces sí se va a ejecutar la platea según el proyecto original y en teoría todo indicaba que no íbamos a tener dificultades. Bueno, se trabajó tal cual nos indicaron, se colocó la precarga, se colocaron los puntos fijos referenciados, se dispuso gente de topografía para hacer un control diario primero y luego cada varios días, y observamos con sorpresa que se confirmaba realmente todo lo indicado en el estudio de suelos ampliado, no en el original sino en el ampliado. Registramos deformaciones diferenciales entre puntos relativamente cercanos mayores a 14 centímetros. La curva se terminó, eso hubiera sido desastroso para la estructura. La curva se terminó estabilizando en un periodo que no tengo acá los datos precisos, pero cercano a los 6 meses. Mantuvimos el control de que la curva siguiera estabilizada y procedimos al retiro del relleno de precarga. Luego se ejecutó la platea flexible según lo previsto. La obra fue finalizada hace unos 20 años y afortunadamente no hubo ningún tipo de problemas. La obra se atrasó en unos 7, quizás 8 meses con respecto al cronograma original, pero se evitó una severa patología con consecuencias que yo creo que habrían generado la puesta fuera de servicio del edificio y con costos muy elevados de reparación y la estructura sin poder habilitarse, o en el caso extremo su eventual demolición. Como reflexión final de este video tan cortito, yo me permito hacerles algunas sugerencias, disculpen, fundamentalmente para los estudiantes avanzados y los profesionales más jóvenes. No quiero ser impertinente y que piensen los colegas de más experiencia que estoy tratando de hacer este tipo de sugerencias para ellos que ya conocen el problema. Para ellos, para ese ámbito de adscriptos al canal o seguidores del canal, nunca consideren por hecho que una memoria de cálculo y su consecuente proyecto están ok. Luego de 34 años de ejercer la ingeniería y control de proyectos, llego a esta conclusión. No es brillante, pero es lo que pienso.
Por tanto, evalúenlo con atención y buen criterio ingenieril. Si determinan que la memoria está bien y los planos se condicen con la memoria, no es tiempo perdido. Seguramente habrán adquirido una información útil, nuevos conocimientos y una experiencia adicional. ¿Sí? Habrán incrementado esa cajita de conocimientos que vamos alimentando. Si acaso no lo está, ya sea la memoria, los planos, no hay concordancia o hay problemas de este tipo, habrán adquirido nuevos conocimientos, habrán adquirido experiencia y, lo que es más importante, habrán evitado un problema mayor de diferente tipo de gravedad, tanto para el comitente que hace la inversión como para el proyectista, que quizás se pueda molestar con ustedes, pero luego les va a agradecer, porque en los papeles todo puede cambiarse y modificarse. Ahora, la obra ejecutada con patologías severas, la responsabilidad va a caer sobre diversos ámbitos: dirección de obra, oficina de evaluación de proyectos, proyectista, empresa contratista, y también para la sociedad en su conjunto que está haciendo esa inversión, ¿sí? Y espera tener un beneficio de la misma. No estoy pensando en un caso extremo de colapso. O sea, siempre revisen las memorias de cálculo y la documentación de proyecto, ¿sí? No tiene eso un costo apreciable y puede ocurrir dos cosas: que esté todo perfecto, que haya detalles menores que ajustar o consultar, o que haya problemas importantes, como en este caso, que se pueden resolver. No eviten la consulta con especialistas en diversas ramas, porque uno no puede abarcar todo, ¿sí? La rama de la geotecnia es muy compleja y cuando hay un tema de este tipo hay que consultar a un experto en geotecnia para que nos asesore. Bueno, este es mi breve video de hoy y mi reflexión sobre el tema para los más jóvenes. Y para terminarlo, voy a hacer una reflexión sobre el canal. Si acaso les agrada lo que ven, les pregunto: el canal carece de difusión. El gran problema que yo veo, por mi inexperiencia en el tema, es que no sé cómo lograr que se difunda. ¿Y por qué importa que se difunda? Y bueno, porque el trabajo que uno hace llega a la gente y puede serle útil al que le interese. Entonces los invito a que, si les interesa el canal, puedan difundirlo a otros compañeros o colegas que acaso pueda interesarle el tema del diseño estructural. Si no, vamos a quedar limitados a un grupito minúsculo y bueno, cuantos más participemos, más aportes pueden hacer en sus comentarios, sugerencias que me permitan mejorar lo que hago. Así que les agradecería si asumo que se han suscrito, por supuesto, la suscripción es realmente importante para mí. Si es posible, que lo comenten con colegas que estén interesados en este tema. Bueno, finalizamos entonces. Gracias por su atención. Como les dije, el video era corto, tratando de compartir alguna experiencia pasada que espero les pueda ser útil en algún momento. Gracias por todo, que tengan un buen fin de semana.